Buenas tardes a todos y todas, de nuevo bienvenidas. Y por otro lado tenemos a Emilio Delgado, que es muy curioso, pero me ha escrito aquí una biografía y es un poco de coña. Pues porque todas, yo creo que todas conocéis a Emilio. ¿Y qué os voy a contar yo de su biografía? Pues bueno, Emilio ha sido siempre un chinche, lo político, ha estado siempre chinchando, que es lo que hacía falta. Y nada, ellos ya a partir de aquí, con esta breve presentación, pues ya continúan y que la juventud es otro más de ellos, ¿no? No el único, porque parece que, lo ponía el otro día en Facebook, que me da la sensación de que todo lo que no sea el varón adulto, blanco, heterosexual, bien consumiente y bien pensante, es objeto de ataque por parte de quienes mandan, ¿no? De forma sistemática. Y esto genera que cada vez más una parte mayor de la población no pueda vivir en condiciones. ¿Qué ocurre? Que nos están empujando a todos hacia el abismo, pero es que hay gente que ya vivía en el abismo antes de 2008. Entonces, la gente que ya vivía en condiciones muy paupérrimas se está encontrando ya directamente excluida del sistema. ¿Qué significa exclusión? Cuando hablamos de exclusión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues depende del enfoque que le queramos dar. Si le damos un enfoque más sociológico, más antropológico, podemos hablar de la gente que no juega, a la que no le dejamos jugar a este juego, ¿no? La que no va a participar en la toma de decisiones políticas, por supuesto, ni económicas, ni sociales, ni en el devenir cotidiano de la vida pública, de la cosa pública. Si adoptamos como una visión más legalista, es muy interesante, la ley 43/2006 del 29 de diciembre establece qué es ser excluido, ¿no? Qué requisitos tiene que contemplar o que tener una persona para considerarse excluido. Y lo voy a leer porque se saca mucho jugo, veréis. Dice: perceptores de rentas mínimas de inserción. La renta mínima de inserción es una renta exclusivamente para comer, ¿vale? Que la gestionan las comunidades autónomas. No voy a entrar en el desastre que es, porque bueno, la solicitas, tardan un año en dártela, se te las da, cada vez dan menos, pero bueno, para que nos quedemos excluidos es quien percibe una renta mínima de inserción se considera excluido. Bien. Las que no pueden acceder a las prestaciones como la renta mínima porque no reúnan los requisitos, que también son muy graciosos, luego traeremos. Luego dice: jóvenes mayores de 18 y menores de 30 que procedan de instituciones de protección de menores. Claro, que los jóvenes que proceden de instituciones de protección de menores cogen un niño a lo mejor con 5 o 6 años y el Estado lo protege hasta que tiene 18. Pues hace una inversión, gasta dinero, cuidadores, cuidado, lo que considere, y a los 18 lo ponen en la calle y búscate la vida. Imaginar lo que es poner a un hijo nuestro con 18 años en la calle sin tener dinero, sin tener en muchos casos formación, o depende de la vida que haya llevado el chaval, ¿no? Pues se considera que esta persona es excluida también. Y luego dice: personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentran en procesos de rehabilitación o reinserción social. Claro, porque una persona que sea drogodependiente o alcohólica no puede trabajar, porque no puede ir a un trabajo todos los días. Empieza a aparecer el trabajo como el mecanismo garantizador de derechos. En esta sociedad, si quieres tener derechos, tienes que tener un empleo que te dé dinero para poder garantizarte esos derechos. Por lo tanto, ya vemos que es imprescindible la vinculación entre trabajo, empleo y derechos. Luego dice: internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo. De nuevo aparece el empleo. Así como liberados condicionales y reclusos. Y luego dice: menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Reforma Penal de los Menores, cuya situación les permite acceder a un empleo. Aparece por tercera o cuarta vez la palabra empleo en una ley que te está hablando de quién es excluido. De tal manera que muy claramente vinculan el empleo con la exclusión social, ¿no? Si el empleo es esa llave, y miramos las estadísticas y nos dicen que el empleo que peor parado sale son los jóvenes, por ejemplo, pues vemos que es un factor de riesgo. Hay otras situaciones que pueden ser factores de riesgo: ser mujer, por ejemplo, o ser inmigrante, o tener una discapacidad. Hay veces que todo esto se va sumando y genera un aumento exponencial del riesgo. Tú puedes ser una mujer joven, inmigrante y discapacitada. El grueso, porque luego todo esto no es una ciencia exacta. Luego hay gente que nace en unas situaciones muy malas y le va muy bien en la vida, y al revés. Yo siempre digo lo mismo: Cristiano Ronaldo es la prueba viviente de que uno puede nacer en una favela y ser multimillonario. Pues hombre, ocurre. ¿Cuál es el relato tipo que permite hablar de un perfil concreto de excluido? Bueno, pues es el relato de alguien que va chocando con todas las instituciones en las que nos hemos socializado todo el mundo, fundamentalmente con la familia, con la escuela y con el empleo, con el mundo del trabajo. ¿Qué ocurre con la familia? Pues primero que hay gente que no la tiene. O sea, yo he trabajado con chavales que venían de la calle de Melilla, por ejemplo. Habían su familia por X motivos, pues no había contado con el chico con la familia, o había habido maltratos, se había fugado y vivía en la calle. Digo, que hacen que la familia no sea ese sitio donde te vas a socializar y te van a enseñar cosas
que a veces se nos olvidan, pero que son súper básicas, desde el desarrollo de rutinas, a la empatía, a hábitos de higiene, a apreciar valores culturales, artísticos, multitud de aprendizajes que van a ser básicos para tu vida, y que si tú no tienes la suerte de poder contar con ellos, pues lo vas a tener bastante más complicado. Si un nene o una nena de forma habitual ve que su familia lee, es bastante más probable que desarrolle el hábito de leer. Si en tu familia no hay libros, pues es más complicado. Si en tu familia los conflictos se solucionan de una determinada manera, tranquila y pacífica, pues tú aprendes eso. Y si en la familia los conflictos se solucionan a hostia limpia, pues también lo aprendes. Entonces, experiencias de muchos niños que no van a poder tener una vida de integración sana con otros. ¿Qué ocurre? Que esto va a chocar con la segunda institución con la que nos vamos a encontrar, que es la escuela. En la escuela los problemas no se quedan en la puerta, entran contigo. Si tú no tienes esa capacidad de empatía desarrollada en casa, vas a chocar con el resto de niños y de niñas. Si tú no has trabajado la educación para la concentración, por ejemplo, o el esfuerzo a largo plazo, o habilidades sociales básicas para estar en la escuela, pues se va a notar y vas a tener más dificultades a la hora de desarrollarte. También, a su vez, la escuela es un factor de exclusión social, porque no está pensada para integrar eso al diferente, está pensada pues, de una forma bastante más gruesa. Por ejemplo, nos decían muchos niños gitanos que a ellos no les interesaba lo que estaban contando, que es que era una escuela de payos. Y así podríamos hablar de una larga lista El récord que tenemos, lideramos el abandono escolar temprano en Europa, es decir, en Europa, el país con más niños que abandonan la escuela antes de los 16 es España. Entonces, en eso sí somos campeones. La edad media de abandono de estudios para el grupo de 16 a 24, es decir, ya una vez que han terminado la etapa obligatoria, bueno, estaba en 16,3, es decir, de los 16 años a los 24 lo dejaban en el 16,3, el 90%. Es un dato tela, o sea, de chicos en situación de exclusión social hablo. Y ahora se ha alargado, ahora está en 17,2. ¿Por qué se ha alargado? Porque la escuela se está convirtiendo en una especie de sala de espera. Como sé que no voy a conseguir después empleo, o el prolongo la etapa escolar. Tengo que trabajar a lo mejor por 400 o 500 euros jornada de 10 o 11 horas, chavales que no tienen disciplina en casa y que no hacen, a los que no se les ha puesto demasiado límite nunca, pues es complicado. El tejido laboral del Estado español, pues todo lo conocemos, es un tejido con una temporalidad altísima, con unos índices de precariedad brutales, con sucesivas reformas laborales que han ido desregulando el empleo y abaratando el empleo, tanto en la entrada como en el mantenimiento como en la salida, es decir, cuesta menos contratar, se cotiza menos a la seguridad social por los trabajadores y se abarata el despido. De 2009 a 2013 se hace una encuesta, ¿no? Y les preguntan a los chicos y algo a las chicas. Si te dieran un empleo, ¿lo aceptarías? Y en 2009, por ejemplo, decían, el 76% decían empezaría mañana. Bueno, ahora ya es el 98%. Esto rompe un poco el relato del niño, ¿no? No es que no quieren trabajar, no, la gente quiere trabajar. Pero hay otro dato que me parece lo más significativo y es, no lo cogería por enfermedad o incapacidad, y estábamos en el 3%. Bueno, eso se ha reducido al 0,4%, nos hemos curado todos. Ya no tenemos ninguna discapacidad y lo cogeríamos mañana cualquier tipo de empleo. Son datos que el año 2006 fue el año en el que hubo la tasa de desempleo juvenil más baja de todos los registros. Fue justo en la cresta de la ola de la burbuja inmobiliaria, porque estaba en marcha un proceso de despliegue brutal del capitalismo español, la burbuja funcionaba, había mucho crédito, la gente vendía su casa, conseguía mucho dinero, lo gastaba en tiendas, se privaba el comercio y la gente tenía dinero en el bolsillo. Yo trabajaba en un programa de empleo para jóvenes en 2006 y de jóvenes que venían de centros de reforma, les dejaba salir el juez para buscar trabajo. Claro, para cualquier chaval de estos encontrarse de pronto trabajando por 1.200 euros y 1.500 euros, era como, ¡guau!, es estupendo. ¿Qué ocurre? Que se rompieron todos los itinerarios formativos, se lanzaron a la construcción y cuando la burbuja pincha y eso se viene abajo, pues sobra. Pero ocurrió igual también, o sea, absorbió muchísima mano de obra todo el mercado inmobiliario. Absorbió mano de obra de jóvenes, se incorporaron muchísimas mujeres al mercado, o directamente a las obras, o a todo el mercado que había alrededor, porque junto con las obras se desarrolló el comercio, había más pasta, la gente contrataba camareros y camareras en los bares, el servicio doméstico, con lo cual se incorporaron al mercado laboral muchos jóvenes, muchas mujeres y muchos inmigrantes. Ya sabe por qué yo en un momento dado entré en todo esto de la política ya cuando no era joven, si era precisamente porque tenía un chaval que lo iba a ser en
muy poco tiempo y lo que le estábamos dejando era un espacio completamente desolador. O sea, y me planteaba que quizá en un tiempo no muy lejano, es decir, de cuando yo empecé con todo esto, en 6, 7 u 8 años, que en este caso ya serán 3, 4, 5, mi hijo tendría que irse de este país. Y decía, coño, o sea, yo he estado toda la vida desde que le parí educándole o formándole, protegiéndole, lanzándole a la vida y tal, y resulta que no estoy haciendo nada para que la vida le recoja. O sea, no hay nada socialmente que le retenga aquí con su gente, sino que se va a tener que ir fuera. Entonces, lo que quiero y lo que creo que debemos perseguir en todas las instituciones ahora mismo es proteger a esta juventud